Bueno, hoy es domingo, pero hoy domingo estamos aquí en casa. No hemos podido salir porque las leyes hay que cumplirlas. Pero estamos contentos y les saludamos en esta mañana. Le estamos saludando o en esta tarde según el horario. Bueno, pues estamos aquí hoy y entonces vamos a empezar nuestra clase. Siempre que Jesús tenía un tiempo, le gustaba mucho estar con los discípulos. Pero en esta ocasión los discípulos decidieron ir cerca del mar y ellos se iban a encontrar allí, en el lago de Galilea. Y los discípulos, cuando llegaron allí, vieron que había una barca, había un barco. Y hay que recordar que ellos eran pescadores y Jesús les dijo que vinieran con él, que Jesús les iba a hacer pescadores de hombres, no de peces. Ellos dejaron todo su negocio, pero en esta ocasión volvieron a recordar, ¡ay! Hay una barca desocupada y podemos también probar suerte, a ver si podemos pescar algunos peces. Mira, nos hace falta ropa, nos hace falta comida y de verdad que nos hace falta poder tener algunos peces que hemos cogido para entonces venderlo y hacer nuestro dinero. Bueno, así fue. Era todavía oscurito. Ustedes saben que se pesca más o menos oscuro, no demasiado claro. Y se fueron para allí, para el barquito. Y entonces Pedro solo no fue, él fue con el grupo de discípulos también. Allí fueron a pescar. Y empezaron, tira la red por aquí, tira la red para este lado. Ay, y la red tú sabes que cansa, es una cosa que tú tiras, pero como ya está mojada y eso, siempre el peso es mucho mayor. Y entonces veían que no había forma humana. Ahí pasaba el tiempo y demás. Pero bueno, ellos mientras tanto estaban hablando de Jesús, de todas las cosas que Jesús había hecho, de todas las cosas que Jesús había hecho allí, de milagros y de cosas con las personas. Y estaban contentos y felices. Y mientras tanto, de todas maneras, pues ellos estaban haciendo su esfuerzo de pescar. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que tiraban la red por un lado y por el otro, no había forma humana de poder pescar. Pero Jesús se llegó a la orilla y le dijo, oigan amigos, han pescado mucho. Y ellos dijeron, nada hemos podido pescar. Lo menos que ellos se imaginaban que era Jesús. Ellos pensaban que era un amigo cualquiera, otra persona. No pudieron identificar que era Jesús porque estaba algo oscuro y estaba un poquito alejado. Y entonces, pero Jesús les dijo, pues miren, tiren a la derecha esa red. Y exactamente tiraron a la derecha y empezaron a recoger tantos peces, que eran muchos los peces que había. Y los discípulos se quedaron asombrados. Pero ellos dijeron, ese Jesús, ese que nos habló es Jesús. Y entonces inmediatamente algunos salieron de la barca, para enseguida llegar a la orilla y ver a Jesús, su amigo anhelado. Pero entonces ellos trataron de subir y de salir hasta que quedó la barca aquella vacía. Ya tenían suficientes peces para ir a comprar y a comer algo. Pero ¿saben una cosa? Que Jesús no estaba allí solo, esperando por ellos. Miren, Jesús les tenía una sorpresa. Ellos bajaron, pero Jesús les tenía allí
una sorpresa. Es como con nosotros, estamos haciendo un trabajo muy fuerte y entonces alguien nos dice, ven para que comas. Quizás un refresco, quizás un batido, o mira, ven para que comas este platico de comida que hice tan rico. Bueno, pues Jesús también les proveyó a ellos allí un desayuno muy sumamente rico. Allí tenía pan y allí tenía peces para alimentar a sus discípulos. Jesús en aquel momento vio la necesidad que había en los discípulos. Pero Jesús ya había resucitado y estuvo ese tiempo allí. Pero ¿qué pasó? Él le hace una pregunta a Pedro. Pedro era el más dispuesto, el que más era más rápido en contestar, el que más rápido hacía un trabajo y todas estas cosas, ¿no? Él se destacaba por encima de todos los otros discípulos. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, ay Señor, ¿cómo no? Yo te amo. Pedro, al poquito rato, ¿tú me amas? Pedro se sintió triste. Pero ¿saben por qué Jesús 3 veces le hizo esta pregunta? Porque cuando a Jesús lo cogieron aquellos soldados, para llevarlo después allí a crucificarlo, Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y cómo se sentiría Jesús en aquel momento? Pedro le negó de pronto por miedo que le hicieran lo mismo. Entonces Jesús le vuelve y le hace esas 3 preguntas. Y Pedro le dice, Jesús, tú sabes que te amo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo, bueno, pues mira, ve, apacienta a mis corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Primero le había dicho, que iba a ser pescadores de hombres. Después ahora le dice, apacienta a mis corderos. ¿Qué quiere decir? Pedro, yo te necesito para que tú lleves la palabra de todos los hechos, de todo lo que tú has visto, para que tú lleves las enseñanzas a muchas personas. Y fíjense si fue así, que Pedro llegó a predicar en cierta ocasión en un lugar donde había mucha gente reunida. Y ese día Pedro llegó a que muchas personas llegaran a conocer a Jesucristo como Salvador. Pues imagínense ustedes, ¿sabes una cosa? Jesús suplió una necesidad del alimento para su cuerpo y para también vestirse y que ellos pudieran tener este dinero. Pero así Jesús suple nuestras necesidades. Y hay otra cosa muy importante. Jesús quiere que tú le ames en todos los momentos de la vida. Jesús sacrificó, murió en la cruz por ti y por mí. Llevó todos los pecados, todas las cargas, todas las blasfemias, todas las cosas que un ser humano puede aguantar. Allí la llevó Jesús y las clavó en la cruz del Calvario. ¿Pero qué pide de nosotros? Está pidiendo de nosotros, en primero, que seamos hijos, niños, cristianos de verdad, que nosotros aceptemos a Jesucristo como Salvador personal y que sepamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una necesidad muy importante en estos tiempos. Y en estos tiempos la necesidad es de aceptar a Jesucristo como Salvador. Jesús te ama. Jesús te ama. Y quiere que este evangelio, que todo esto que dice la Biblia, que todo esto que sucedió,
todas estas historias hermosas y lindas, se las contemos a otros niños, a otras personas, al mundo entero. Porque Jesús es nuestro Salvador. Bueno, ahora yo les invito a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres nuestro Salvador. Y también te pedimos que seamos niños, personas que llevemos el Evangelio. No importa la edad que tengamos, que el Evangelio sea predicado, que tu palabra sea dicha, porque para eso tú moriste en la cruz del Calvario y tú eres nuestro Salvador. Te pedimos todas estas cosas y ayúdanos, Señor, a servirte con todo amor. En el nombre de Cristo. Amén.